Asociación Camino Anima Mundi presenta. Bueno, imaginemos por un momento esta escena que es tan cotidiana como profundamente irritante. Un atasco monumental a primera hora de la mañana en una de esas grandes avenidas de la ciudad. Uf, típico, sí. Totalmente. Llevas 15 minutos sin moverte, el ruido de los motores es constante, alguien, no sé, toca el claxon sin parar y notas cómo la frustración empieza a subir lentamente por la garganta. O fíjate, pongamos por caso una de esas reuniones de trabajo interminables que, sinceramente, todos en la sala saben que podrían haberse resuelto con un simple correo electrónico. Madre mía, sí, esas son terribles. Y tanto. O quizá el momento de llegar a casa con los pies latiendo de puro agotamiento y recibir una visita inoportuna que alarga el día un par de horas más. Claro. Situaciones universales, ¿verdad? Son esos bloques de nuestra jornada que catalogamos, de forma casi automática o instintiva, como un absoluto tiempo perdido. Eso es. Los vemos como un obstáculo en medio de nuestra supuesta verdadera vida. Y esa es la clave. Los vemos como interrupciones molestas que nos alejan de lo que, entre comillas, deberíamos estar haciendo. Pero aquí es donde entra la propuesta que nos reúne hoy para este análisis en profundidad. Exacto. Porque, a ver, ¿qué pasaría si esos momentos de frustración, si esos aparentes tiempos muertos y estériles, fueran en realidad los instantes más potentes y espiritualmente vivos de todo el día? Es una pregunta que rompe los esquemas por completo. Pues sí, por eso hoy nos sumergimos en una serie de textos, ensayos biográficos y apuntes personales de una figura fascinante. Hablamos de Madeleine Delbrel. Y la misión de esta inmersión es explorar una espiritualidad cristiana que, ojo, no está diseñada para el silencio de un monasterio. Para nada. Está pensada para el asfalto, para el ruido, para la oficina y para el metro en hora punta. Eso es. Y, a ver, para entender el impacto de los escritos de Delbrel que estamos revisando, hay que ubicarla en su contexto histórico y vital. Porque ella no escribía desde la comodidad de un despacho académico. Ni mucho menos. Hablamos de una mujer que, a mediados del siglo XX, decidió irse a vivir a Ivry-sur-Seine, que en aquel momento era un suburbio de París profundamente obrero, muy marcado por la pobreza y dominado por el Partido Comunista. O sea, un entorno ateo, duro y súper militante. Totalmente. Ella trabajaba allí como asistente social, así que cuando habla de encontrar a Dios en la calle, sabe perfectamente que la calle es un lugar hostil, agotador y, bueno, lleno de exigencias ineludibles. Y precisamente por ese entorno de trabajo incesante, encontramos en estos textos un choque frontal con nuestra mentalidad actual. Hoy en día vivimos inmersos en la tiranía de la productividad, ¿no? Ya, es que todo se mide por su eficacia. Todo. Si dedicamos una hora a algo, queremos un resultado tangible, queremos tachar la tarea de la agenda. Si una actividad no produce resultados inmediatos, la descartamos como inútil. Así funcionamos, sí. Y frente a esta presión agotadora, Delbrel lanza un concepto que francamente va contra toda lógica humana, la idea de los ceros. Los ceros de la vida. Es un concepto precioso. Para captar la profundidad de esto, tenemos que pensar en todo aquello que simplemente soportamos. Ya. Son las circunstancias que de ninguna manera hemos elegido. Es el trabajo mecánico y monótono que hay que hacer para pagar el alquiler. Son las esperas impuestas en la sala de un hospital. O sea, situaciones que socialmente consideramos que no valen absolutamente nada. Exacto. Son, literalmente, un cero a la izquierda. A ver, tengo que hacer de abogado del diablo aquí, si me lo permites. Claro, dime. Porque cuando escucho esto, mi primer instinto es rechazarlo un poco. Suena, no sé, a conformismo, ¿verdad? Es decir, si estoy atrapado en un trabajo rutinario y espantoso, o perdiendo horas en un atasco, decirle a mi cerebro, bueno, esto es un cero espiritual. Ya. Suena a mecanismo de defensa, como una excusa para no rebelarme contra una situación injusta o ineficiente y simplemente aguantar. Pues fíjate que es una objeción muy natural. Y de hecho, ella misma tuvo que enfrentarla a diario. Hay que recordar que Delbrel vivía rodeada de activistas marxistas. Claro, el contexto que decíamos antes. Eso es. Para el marxismo de la época, el valor de una persona y de su tiempo radicaba casi exclusivamente en su capacidad de transformar las estructuras sociales, en su utilidad para la revolución, vaya. O sea que si no estabas produciendo un cambio social tangible, eras un estorbo. Básicamente. Pero la intuición de los ceros no es pasividad, es una redefinición radical de la eficacia.
Hay una cita exacta en sus apuntes que es, bueno, demoledora. A ver, cuéntame. Dice así: soportamos lo que no hemos elegido. Esos son nuestros ceros. 0, 0, 0. Y remata diciendo que son nuestros ceros los que multiplican el infinito. Uf, son nuestros ceros los que multiplican el infinito. Fíjate que la metáfora matemática esconde algo muy potente ahí. Totalmente. Porque un cero solo es la nada, es el vacío. Pero si lo pones a la derecha de un número, multiplica su valor al instante. Ese es el mecanismo exacto. La eficacia de nuestro tiempo no se mide por lo que nosotros producimos con nuestras manos, sino por el espacio que le dejamos a la providencia para que actúe en nosotros. Qué interesante. Cuando uno se vacía de su propia voluntad porque está soportando una circunstancia no elegida y la ofrece pacíficamente, está poniendo un cero a la derecha del obrar divino. Claro, y esto rescata la inmensa dignidad de vidas que, a los ojos del mundo o del mercado laboral, parecen mediocres o muy insignificantes. Exacto, exacto. La persona que pasa 30 años limpiando suelos o introduciendo datos en un ordenador no está desperdiciando su vida. Ya. Está acumulando una riqueza cósmica impresionante si vive esa rutina como una ofrenda. Madre mía, es que eso cambia por completo la dinámica de cualquier lunes por la mañana. Desde luego. Si logramos interiorizar que ningún esfuerzo monótono se pierde, la queja constante que todos arrastramos empieza a disolverse. Significa que fregar los platos cuando uno está agotado o, no sé, atender a un cliente maleducado sin perder los estribos tiene un impacto real, aunque sea invisible. Y sus propios textos refuerzan esta actitud cotidiana. Nos dice que no sabemos lo que el Señor hará del trabajo de cada día, pero que lo único que sabemos es que lo que se da a Dios no se pierde. ¡Qué maravilla! Nos invita a ejecutar el trabajo impuesto, ese que nos cae encima sin desearlo, con el mismo mimo y devoción con el que haríamos nuestra mayor pasión, no porque el trabajo en sí mismo sea apasionante, claro. Sino porque el destinatario final de ese esfuerzo no es el jefe ni la empresa, sino Dios. Eso es. Pero claro, a ver, entender que nuestra rutina vacía tiene un valor infinito es solo el primer paso. Porque si somos honestos, el entorno no nos lo pone nada fácil. Ya te digo. Podemos salir de casa muy mentalizados de que vamos a vivir nuestro atasco matutino como una ofrenda. Pero entonces miramos el móvil, vemos 3 malas noticias, el conductor de al lado nos insulta y el jefe nos exige algo para ayer. La vida misma, vaya. Tal cual. La sociedad actual es rapidísima, a veces francamente violenta, y parece diseñada para disolver nuestra atención. Las redes sociales, la polarización, el consumismo, todo eso ejerce una fuerza brutal sobre nuestra mente. Una fuerza centrífuga que nos dispersa, sí. Entonces, la pregunta que cae por su propio peso es, si no estamos en un monasterio protegido por muros gruesos, ¿cómo evitamos que la ansiedad y el ruido de la ciudad nos arrastren y nos rompan por dentro? Pues mira, esa es la gran encrucijada del creyente secular. Y en los ensayos que estamos analizando, la respuesta técnica a esa citación se define como firmeza interior. Firmeza interior, de acuerdo. Vivimos en una cultura de la dispersión, donde nuestra atención está fragmentada en 1000 pedazos. La firmeza interior es esa cualidad que permite mantener el centro unificado. Es la condición indispensable de la gracia para no disolverse en el ambiente. Vale, pero cuando leo sobre firmeza, confieso que me imagino una especie de coraza. ¿Una armadura, dices? Claro, porque en un entorno hostil, mi instinto para mantenerme firme es endurecerme. Si voy en un vagón de metro abarrotado a las 8 de la tarde, rodeado de gente cansada e irritable, pues me pongo los auriculares, bajo la mirada y me aíslo emocionalmente para que nada me afecte. Ya, te proteges. Exacto. ¿Es esta firmeza interior sinónimo de crear muros psicológicos? En absoluto. Y ojo, porque esta distinción es vital. Endurecerse o volverse cínico es la salida fácil. La firmeza interior que plantea Delbrel no es un bloqueo emocional, ni una falta de sensibilidad frente al sufrimiento ajeno. Entonces, ¿cómo la describe? En los textos se describe más bien como cultivar una residencia divina. Ella usa unas palabras muy precisas, fíjate. Dice que la firmeza interior nos preserva de ser arrastrados por la violencia que invade la vida social y por la ansiedad nerviosa que nos dispersa. O sea que no es un muro defensivo. No, no es un muro, es un ancla. ¡Un ancla! Pues mira, me ayuda mucho verlo así. ¿Verdad? Sí, porque si estoy en un barco, el ancla no detiene la tormenta. No evita que la lluvia me moje ni que el mar se mueva.
El barco sigue subiendo y bajando con el oleaje, sintiendo cada impacto del agua. Exacto. Pero el ancla evita que la corriente me arrastre hacia las rocas y me haga pedazos. Es una ilustración perfecta. Quien cultiva esta firmeza es alguien profundamente consciente de la realidad. O sea, siente el dolor ajeno, ríe con los que ríen, pero no pierde su centro de gravedad. Ya veo. Y el propósito de este anclaje, su verdadera misión, es hermosísima. Consiste en ser islotes de residencia divina en medio del mundo. Asegurarle un sitio a Dios. Asegurarle un sitio a Dios, en medio de todo el caos. Eso es. Consiste en crear y mantener un pequeño espacio de silencio y paz en el interior, incluso cuando los decibelios de la ciudad exterior están al máximo. Ser un islote de paz. Y me imagino que esto es lo que permite que exista lo que en los textos se denomina una persona de frontera. Sí, ese es otro término clave. Alguien que habita justo en la línea de colisión entre el mundo de la fe y un mundo secular, que a menudo ignora o incluso desprecia esa fe. Exactamente. La persona de frontera no huye hacia un gueto protegido donde todos piensan igual que ella, porque eso sería una traición a su vocación secular, digamos. Claro, perdería el sentido de estar en el mundo. Pero tampoco se camufla asumiendo los valores de una sociedad materialista para encajar, perdiendo su identidad. Y, muy importante, tampoco se convierte en un fanático agresivo que va atacando a sus vecinos por no compartir sus creencias. Se mantiene ahí en la frontera. Justo ahí, ofreciendo un testimonio silencioso de alegría y serenidad que resulta, incomprensible y atractivo para quien lo observa desde fuera. Esto tiene unas implicaciones prácticas inmensas. Pienso en cómo se traduce esto en el día a día. Por ejemplo, la capacidad de no perder la calma ni la sonrisa en medio de una crisis en la oficina, cuando todos los compañeros están perdiendo los papeles. O en la calle, como decíamos antes. Claro, esa reacción en el tráfico. Alguien te cierra el paso con el coche de manera súper agresiva, y tú, en lugar de evitar e insultar, que es lo que te pide el cuerpo y lo que la cultura del ruido espera de ti, decides respirar y no devolver la violencia. Ya. Porque tu ancla está fijada a mucha más profundidad que el enfado momentáneo de un desconocido. Y no solo en momentos de tensión, también en la simple rutina. O sea, ser capaz de caminar por una calle comercial atestada de estímulos consumistas y en tu interior estar manteniendo una conversación sosegada con Dios. Es como llevar el recogimiento puesto, como si fuera una prenda de vestir, sin importar el lugar geográfico. Bien. Llegados a este punto de la exploración, tenemos las piezas sobre la mesa, pero siento que nos falta el manual de instrucciones. A ver. Sabemos que los tiempos muertos, los ceros, son valiosos. Sabemos que necesitamos una firmeza interior que actúe como ancla frente a la ansiedad moderna. Pero si yo estoy en esa frontera, intentando vivir todo esto mientras pago facturas, crío hijos y lidio con problemas de salud, ¿cuál es el plan? Ya, la hoja de ruta. Exacto. ¿Dónde está el mapa que me indica cuál es el siguiente paso correcto en mi desarrollo espiritual? Pues mira, aquí nos topamos con el aspecto quizás más desafiante y vertiginoso de los escritos que estamos analizando. Y es que no hay mapa. Ningún tipo de guía detallada. Ostras, eso va completamente en contra de nuestra naturaleza humana. Queremos garantías. Ya, pero ninguna garantía estructural. Entramos de lleno en lo que la autora denomina la inseguridad universal o el vértigo de la fe, y hay que hacer un contraste radical aquí para entender el porqué. Te escucho. A lo largo de los siglos, la espiritualidad clásica a menudo se ha modelado pensando en la vida religiosa en los monasterios. Un monasterio ofrece un seguro espiritual. Hay horarios fijos, hay muros que te protegen de distracciones externas, hay una regla comunitaria clara. Es un entorno diseñado específicamente para minimizar el error y maximizar la contemplación. Claro, tienes la certeza de que a las 6 de la mañana toca orar y a las 8 toca trabajar el huerto. Así es, pero la persona secular vive completamente a la intemperie. El creyente que intenta vivir su fe siendo abogado, electricista o enfermero carece de esas estructuras protectoras. Lógico. Y a este estado constante de incertidumbre se le describe como una inseguridad vertiginosa. Lo crucial aquí es que sentir este vértigo no significa que estés haciendo las cosas mal, ni es un síntoma de falta de fe. No. Todo lo contrario. Es la consecuencia natural de una fe viva que debe depender absoluta y constantemente de la gracia de Dios, porque el escenario vital humano es imprevisible y cambia cada 5 minutos. Fíjate que en los apuntes se percibe esto con un sentido del humor y una fina ironía hacia Dios que me parece brillante.
Sí, tiene un tono muy característico. Hay una frase donde refleja esta frustración nuestra de una forma genial. Dice algo así como: usted se niega a proporcionarnos un mapa topográfico. La aventura de su gracia se desarrolla en un liberalismo un tanto alocado. Es buenísima, sí. Y me parece tan revelador porque expone nuestra obsesión moderna por el control. Vivimos en la era de las aplicaciones de planificación, de los calendarios compartidos. De los planes a 5 años vista. Exacto. Queremos el mapa topográfico perfecto para saber qué cruce tomar mañana. Y resulta que lo que se nos ofrece es una aventura basada en la confianza ciega paso a paso. Es que nos cuesta horrores aceptar que Dios se manifiesta a través de la libertad y, como se menciona en los textos, de la fantasía. De la fantasía, qué curioso. Sí, queremos certezas matemáticas antes de tomar una decisión laboral o familiar. Queremos ver el final del camino antes de dar el primer paso. Pero la estabilidad en medio del mundo nunca va a consistir en caminar por una autopista predecible. Ya. Hay una imagen extraordinaria que se usa para ilustrar esta dinámica. Dice que la vida de fe en el mundo es como caminar sobre una cuerda extendida sobre un doble abismo. Caminar sobre una cuerda floja. Quien haya intentado mantener el equilibrio sobre algo inestable sabe que la rigidez es el peor enemigo. Totalmente. Si te quedas completamente quieto sobre la cuerda por miedo a caer, paradójicamente te caes. El equilibrio requiere un movimiento constante, ajustes milimétricos del cuerpo, responder al viento en tiempo real. Pues esa es la esencia de la inseguridad universal. En la práctica significa tener que soltar la ilusión de que podemos controlarlo todo. Implica aceptar, sin que nos devore la ansiedad, esos giros repentinos del guión. Un cambio de trabajo inesperado, por ejemplo. Exacto. O una enfermedad que desbarata los planes de futuro, o sencillamente que el día no salga como lo habíamos estructurado en la agenda de la mañana. Y esto tiene una aplicación brutal en cómo medimos nuestro propio éxito, al ayudar a los demás. A ver, explícate. Pues que a veces invertimos muchísimo tiempo, cariño y energía en apoyar a un amigo que está pasando por una mala racha, o intentando mejorar el ambiente en nuestra comunidad de vecinos. Y parece que no logramos absolutamente nada. Las cosas no mejoran. La falta de resultados visibles no nos puede paralizar. Seguimos actuando, confiando en que la providencia usa esos ceros de los que hablábamos. Ya. Lo hacemos sin exigir la confirmación inmediata de que nuestro esfuerzo ha valido la pena. Es un nivel de madurez espiritual asombroso, la verdad. Es saber que el éxito verdadero no es cumplir nuestros propios planes con brillantez, sino mantenernos fieles. Dando pequeños pasos sobre la cuerda, sabiendo que la red de seguridad invisible es la gracia. Qué bonito. Pues si observamos el panorama completo que hemos ido dibujando a partir de todo esto, vemos emerger una forma de vivir que no le da la espalda a la realidad, sino que la abraza con toda su crudeza. Sí, muy de frente. Hemos visto que la espiritualidad no es huir al campo buscando silencio, sino encontrar una profundidad cósmica en las tareas rutinarias e impuestas, que se puede mantener un núcleo de paz en medio del ruido ensordecedor de la sociedad moderna, anclados firmemente para no ser arrastrados por la ira o la prisa. Así es. Y quizás lo más liberador, que podemos vivir sin la agonía de necesitar un mapa topográfico para nuestra existencia, caminando con valentía sobre la incertidumbre de la vida cotidiana. Es una visión profundamente encarnada para cualquiera que intente darle un sentido trascendente a sus semanas laborales, a su cansancio, a sus trayectos en transporte público. Claro, para todos nosotros. Esta perspectiva no es un simple parche psicológico, es un motor de transformación real. Nos permite estar plenamente en el mundo sin pertenecer a la lógica consumista o utilitarista de ese mismo mundo. Y para llevarnos algo en lo que pensar mucho más allá de lo que hemos hablado hoy, me surge una derivada provocadora a partir de todo esto. A ver, te escucho atenta. Hemos hablado mucho de cómo darle sentido a las interrupciones o al trabajo tedioso, pero pensemos un poco más a largo plazo. Si nuestro valor absoluto no reside en la eficacia de lo que producimos materialmente, Sí. ¿qué pasa cuando llegamos a las últimas etapas de la vida? Pensemos en la vejez o en el momento de la jubilación e incluso en la pérdida de nuestras capacidades físicas. Tema complicado. Claro. La sociedad moderna mira a las personas mayores y les dice implícitamente que ya no producen, que ya no son útiles, y los aparta a un rincón. Tristemente es así, sí. Pero bajo la luz de lo que hemos explorado hoy, esa etapa donde perdemos el control sobre nuestros cuerpos, donde todo nuestro tiempo es un cero ineficaz a los ojos del mercado,
El momento de mayor potencia espiritual y donde verdaderamente multiplicamos el infinito, precisamente porque ya no nos valemos por nosotros mismos. Es un desafío inmenso a la forma en que valoramos la fragilidad humana. Cambia por completo el significado de la palabra utilidad. Pues ojalá estas perspectivas arrojen una luz nueva sobre la jornada de todos nosotros, sobre nuestros atascos, nuestras rutinas repetitivas y nuestra forma de caminar por la ciudad de lunes a domingo. Con esa invitación a buscar el infinito en la aparente intrascendencia, nos despedimos por hoy, agradeciendo profundamente que nos hayan acompañado en esta conversación. Siempre queda mucho más por debatir y profundizar, así que para cualquier pregunta, aporte o simplemente para continuar este diálogo compartido, las puertas están siempre abiertas. Nos pueden escribir a la siguiente dirección: quiero@caminoanimamundi.org.